revisión, como una peinada en todos los trabajos, y en definitiva lo que estamos encontrando está denotando como dos caminos, ¿no? Un camino que la verdad que no es para nada recomendable, es bastante lleno de desidia, muy banal y con una producción bajísima. Y no estoy hablando de que las ideas pues tengan que ser muy innovadoras o las propuestas son absolutamente audaces, sino que simplemente hay un cierto grado de reflexión, esfuerzo, trabajo y compromiso. Entonces, notamos ciertamente algunos de esos trabajos bastante bajos. La mayoría de los trabajos necesitan un impulso importante, un impulso que no debe de nacer únicamente de lo que nosotros podamos o no decirles, sino de la mente abierta, de la sensibilidad abierta que ustedes puedan tener frente a su trabajo y frente a los otros trabajos también, y frente a las cosas que se vienen diciendo. Algo de eso vamos a conversar ahora, ¿no? Hemos decidido que esta entrega se convierte en una jornada de evaluación, de crítica de proyectos, como lo veníamos haciendo, a fin de acentuar la última red. Y hay un grupo de trabajos que es espacial, y la verdad que es una cosa. El emplazamiento es una reflexión que tiene que ver cómo manejan el programa, qué actitud tienen al edificio, al entorno, a la monumentalidad. Eso se va a reflejar en una composición formal, es decir, la forma es un reflejo de cómo evalúo, cómo valoro el sitio, ¿no? Esto tiene que ver también con una expresión formal. Entonces el tema del emplazamiento es una reflexión constante. Una segunda reflexión de contenido constante es la propuesta espacial, cómo se proponen los espacios. Para ello, ustedes han distribuido y han organizado los espacios. Han puesto una zona de trabajo, han puesto un ingreso, han puesto la zona íntima, han puesto los baños, las circulaciones, etc., ¿no? Es más, pensar de cómo llegan, ¿no? Ya la vez pasada discutimos con ustedes, grupo de la tarde, cómo se llegaba, ¿no? Si este es el coso que está en la parte de atrás, básicamente el acceso está por acá, ¿no? Vale decir, de este coso por el centro. Igual tienes el acceso de emergencia por las escaleras de emergencia, ¿no? Pero el acceso principal traten de manejarlo por aquí, no por la escalera de emergencia, ¿no? Porque a través de este acceso principal puedes prolongar el ascensor, la escalera que existe, etcétera, etcétera. La escalera de emergencia es pequeñita, ¿no? Imagínense subir un televisor de 60 pulgadas por ahí, ¿no? O una refrigeradora, ¿no? Entonces el ascensor y la escalera esa principal sirve para esas cosas. En la organización espacial igual sigue manejando el programa, igual tiene que ver el significado y el uso significa para socializar que el espacio en la intimidad o el espacio de servicio se retiran o hacen algo porque lo que queda es un jardín, por lo que queda es un patiecito, porque el retiro termina siendo un acceso abierto, ¿no? Entonces el espacio abierto tiene un significado, no es lo que queda después de haber hecho la edilicia. Normalmente punto de partida. Y finalmente el tema de funcionalidad y orden. Entonces tiene que ver que la forma y las dimensiones del espacio en altura y en anchos, en largos, sean lo suficientes para que se realicen las actividades. Recuerden ahí los ejercicios de antropometría, cómo está el mueble de la sala, cómo está la mesita, cómo está inclusive el baño, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con las relaciones espaciales, si pongo un espacio junto a otro, si lo alejo, si tengo aberturas, si tengo una doble altura, si tengo un cerramiento, lo que fuese, ¿no? Tiene que ver el confort ambiental, o sea, el tema de la luz, el tema de la ventilación y el tema de las visuales. Es decir, todos los espacios tienen que contemplar esos aspectos. Expresa el proyecto, cómo se expresa a nivel de detalle de maqueta, cómo se expresa a nivel de detalle de planos, cómo se expresa a nivel de detalle del mismo panel, ¿no? Entonces hay una expresión en el panel que no debe ser pues este panel donde tienen el MDF y empiezan a pegar todo como si fuese una suerte de collage primarioso, ¿no? Que no comunica unidad arquitectónica. Si alguien quisiera a mano alzada completamente, lo puede hacer. Es decir, yo podría hacer un panel en el cual, si este es mi formato,
yo podría trabajar la planta del edificio orientada hacia el norte, hablo de mi propuesta, hablo una semblanza del usuario, por ahí planteo la idea del corte, un apunte, un par de textos y ya está el panel, ¿no? Podría componer. O sea, estoy componiendo el panel superponiendo ideas del proyecto. Y no se puedan hacer el panel, muchos de ustedes hacen el panel y que empiezan a hacer una florcita por acá, que la cinta de la libertad por acá, y lo que le queda es el panel. O sea, terminan, o sea, invierte el tiempo, trabajo y espacio del panel en tonterías, ¿no? En adornos innecesarios, ¿no? Cuando el adorno potente del panel son las mismas ideas del panel. Por ahí puedo acompañar con un texto, un eslogan, el concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el panel habla por sí solo. El panel lo puedo hacer con una tiza a mano alzada, lo puedo hacer con plumón, puedo hacerlo primero con lápiz y después le puedo meter un plumón, sí. Se ve más presentable, más fino, más potente que armar esos collages horrorosos que suelen hacer el último minuto, sí. O sea, tengan en cuenta que el panel no es un requisito, sino es una carta de presentación. Ahí cambia la figura, ¿ya? Bueno, todo este contenido tiene que basarse en una carpeta A1 donde están todas las plantas. Las plantas están en 50, incluye toda la terraza. Los que intervienen en el Sky Room, como si irán a planta del Sky Room, si es que hay una primera y segunda planta y una planta de techos. Los cortes van en 50, son 2 cortes, hasta en 3 niveles inferiores, 2 o 3 niveles. Las elevaciones son 3, 1 en 100, o sea, los mismos requisitos, no hay nada distinto. El panel síntesis, en el panel síntesis pueden poner, ustedes vean cómo lo hacen, vean en qué escalas trabajan, vean si es a mano, vean si es como quieran. Van cortes, elevaciones, apuntes interiores. Esto de los apuntes interiores sí son obligatorios, ¿no? Esto sí es obligatorio. Lo demás pueden ustedes evaluar y ver qué puede ir, ¿no? Fotos de la maqueta inclusive, alguna semblanza del usuario, que también es otro tema obligatorio, saber para quién se está trabajando. Si quieren incluir el programa o no, pero puede ser una síntesis. No puede ser pues que hayan paneles, hacen por decir el panel, así, y le meten el programa, un programa se todavía la cantidad, ¿no? Y el resto una plantita, cositas, o sea, termino viendo una suerte de cuadro matemático en Excel, lo que puede decir, se comió toda la idea, ¿no? Bastaría que el programa de repente lo hacen en 2 líneas y tal área, ¿no? Una descripción sintética, ¿no? Algo que tenga que ver con el sitio y el concepto, ¿no? La idea que ustedes están trabajando. En el concepto reflejan aspectos del lugar, aspectos del usuario y la idea de vivienda unipersonal, ¿no? Eso pueden trabajarlo con esquemas, apuntes, lo que fuese. Todos los planos que van en la carpeta 1 son con los muros valorizados, pueden ser rellenos, pintados a color, plumón, lo que quieran. Van los nombres de los ambientes, NPTs, van amoblados, las elevaciones son valorizadas y con sombras, y evidentemente va el tema del norte, ¿no? Y la maqueta es la misma maqueta en 100 y es a detalle y volumétrica. Entonces, como se dan cuenta, de toditos los requisitos, ninguno es nuevo. Absolutamente ninguno es un nuevo requisito. Lo que sí podría considerarse nuevo, podría considerarse distinto, es que el contenido vaya teniendo más bien más consistencia, vaya reafirmándose o vaya cambiando. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que se les va a evaluar es este contenido. Entonces su reflexión va en función de estas cosas que están haciendo. Cuando hagan estos techos, consideren la idea del parapeto, ¿no? Hicimos unos dibujitos justo en la mañana y si ustedes tienen un edificio así, cuando cae el agua se chorrea y aparte que filtra, malogra también cuando se posa seguramente el chorreo de las paredes. Resolver el tema del agua cuando llueve mucho, se trabaja en un techo inclinado, cualesquiera que sea el material, un sistema que recoge el agua o canaleta y después lo mandas por un sistema de drenaje, ¿no? Pero tú también puedes manejar un techo recto
y lo que está en rojo vendría a ser, digamos, la estructura del techo, etc. Y encima le haces un relleno que se llama carga y haces como unas dos aguas, o un agua dependiendo de las luces que tenga ese espacio, y les dejas una cañería, un tubo de 2 o 3 pulgadas, que puede ser bajadas de lluvia y nunca las ves, ¿no? Pero tienes que cerrarlas, o sea, encajonar el agua para que aquí se pose y caiga, ¿no? Y esto se llama parapeto, ¿no? Y la distancia mínima que debía trabajarse por lo menos sería unos 20 centímetros, ¿no? Hay otras formas de resolver el tema del agua, pero esta es una, ¿no? Es una recomendación. Tú puedes subir un poco más el parapeto y, digamos, te alcanza entre 90 y 1,20 m y te sirve también como baranda, ¿no? Si es que usas el espacio de arriba como una terracita, por ejemplo. ¿Ya? ¿Preguntas? Ok, como no hay preguntas, nos vamos a organizar en grupos de a 6.